Mira, vamos a pasar a otro tema, vamos a tomar contacto con Cristian Acuña porque esta información es tremendamente delicada, muy grave, Cristian. Claro, Pri, una historia que vamos a conversar en extenso y que tiene su origen acá en la caletera de Américo Vespucio, en la comuna de Recoleta, a eso de las 9 horas de la mañana del pasado día lunes. Una mujer joven, egresada de la carrera de odontología de la Universidad Católica, transitaba por esta caletera hacia el oriente y en ese momento se registra acá taco, congestión, y es por eso que delincuentes aprovechan esta situación muchas veces acá en este lugar para cometer ilícitos que lo afectó a ella, que es precisamente que le rompen un vidrio del automóvil y finalmente le roban el celular. El delincuente se da la fuga hacia el poniente, la mujer continúa su tránsito en el vehículo, pero toma la decisión de devolverse por algunas calles interiores y aparecer nuevamente acá en la caletera y comienza a avanzar y finalmente encuentra a un hombre y ella piensa que es quien le había robado el celular y finalmente le cruza el vehículo, lo detiene y lo agrede en 3 oportunidades con un arma cortante, una de las heridas en la región del corazón, y esta persona se desploma. Y esta persona finalmente no era quien le había robado el celular. No, es que el desenlace es tremendo. Mira, aunque hubiese sido, y esto pasa también, después ya podemos hacer el análisis, pero por la sensación de injusticia o impunidad que existe contra estos delincuentes, porque, claro, eso lo vamos a ver después, pero resulta que ella cuando se entrega a capitán, también de alguna manera está reconociendo un delito. Pero es en ese minuto cuando Carabineros se da cuenta, a través del seguimiento de cámaras, que no era el delincuente que le había robado. Claro. Esto de verdad que es un vuelco total de una persona que lamentablemente había sido víctima de un robo con daño en su vehículo y que a los pocos minutos después termina siendo victimaria de homicidio, uno de los delitos más graves en el país. Porque ella llega convencida de que había atacado al delincuente. Claro, que es lo primero que señala acá. Hay por un lado la investigación que inicia cuando encuentran a esta persona fallecida en la vía pública, el departamento OS9 de Carabineros con la BOCAR, y al rato después ella se presenta en una comisaría, sector Independencia, en donde entrega la información que después empieza a contrarrestar el departamento OS9. Que es lo importante de la parte investigativa, que ellos posicionan a las distintas personas que participaron en ambos delitos. Primero en el delito de robo, con las características físicas, con textura, vías de escape y todo, y después de quién fue la persona que apareció como víctima, que estaba sin vida, con sus características, de cómo se bajó, se hizo toda la dinámica de la víctima. Se baja el transporte público, era un trabajador, que no tenía nada que ver con el otro delito, no coincidían tampoco sus prendas. Terrible. Entonces eran temas totalmente diferentes y que se ve víctima también de este homicidio. Es que es muy probable que producto de la adrenalina, la confusión o el ánimo también de ir a recuperar su celular o hacer justicia después de lo que le había pasado, se confunde, ya no se acuerda cómo está vestido y finalmente a quien se le cruce, de alguna forma yo creo que debe haber reaccionado así, porque efectivamente una persona que claro, nosotros aquí estamos hablando de una odontóloga, una persona que ya se recibió de odontología, por lo que entiendo, pero no es que, no sé, no estamos hablando de una persona similar a lo que veíamos en el caso anterior, que tenía problemas psiquiátricos con antecedentes, qué sé yo. Entonces una persona muy normal. Y eso es lo que llama la atención, doctor, porque probablemente ante una situación tan traumática, uno como se nubla. Como que a lo mejor ella nunca pensó que iba a reaccionar así. Y además, ojo, que ella está embarazada. Sí, la verdad es que se ha estudiado este fenómeno porque hace tiempo se ha visto que personas que son víctimas de delito tienen respuestas muy violentas. Claro. Primero se estudió lo que era el estrés postraumático, cómo después de un acto delictual las personas con estrés postraumático podían tener una respuesta agresiva e incluso violenta. Y más recientemente, el año 2006, estudiando la violencia de las víctimas hacia los delincuentes, se ve cómo la frustración, el miedo, la desesperanza
puede llevar a conductas violentas. Desgraciadamente, mientras más fenómenos de violencia delictual tenemos en nuestra sociedad, más posibilidades hay, como se ha estudiado en estudios de psicología social y científicos, que haya reacciones violentas de parte de las mismas víctimas o de las personas que presencian un hecho. Ese es el tema, porque ante una amenaza, instintivamente uno quiere escapar, ¿cierto? Pero ante una situación así, volver y atacar, quizás eso es lo que no es normal, o quizás depende también del estado en el que se encuentra la persona. Claro, y por otro lado, la persona que va a atacar, quizás esperando recuperar sus bienes, ¿no es cierto?, resarcirse del daño causado, piensa que va a enfrentar a alguien que está preparado para el delito y sobre reacciona con violencia para no ser nuevamente víctima. Pero desgraciadamente en algunos casos puede terminar con un daño mayor del delincuente, o peor aún, equivocarse en la persona producto del estrés del momento, y terminar en una situación así agrediendo a alguien absolutamente inocente. No, es que es terrible, terrible, porque yo me imagino que además también tomó un tiempo la revisión de las imágenes hasta contarle a ella, por parte de Carabineros, después de la investigación, que no era la misma persona. No, y el departamento de C9 fue rápidamente que logra posicionar también la declaración que existía, con el posicionamiento, de dónde ocurre, hasta dónde estaba lamentablemente la víctima, que tenía diferentes heridas cortopunzantes en su cuerpo, y esa vinculación que nunca existió con el delito. Más aún también que se levanta información de la víctima de su historial, de dónde venía, hacia dónde iba, con qué pertenencias tenía, y paralelamente también el delito que había ocurrido de este robo por sorpresa junto con los daños, porque se denunciaba que habían arrojado algunos elementos contundentes al vehículo de ella. Pero ese es el extremo en donde lamentablemente ella pasó de ser una víctima de un delito a ser victimaria de uno de los delitos más graves en el país. Y por eso siempre nosotros hemos hablado de el evitar tomar la justicia por sus propias manos. Tenemos lamentablemente casos de detenciones ciudadanas, que los vecinos ya aburridos toman a un delincuente y lo dejan amarrado a un poste. Pero lo dejan ahí hasta que llega personal de Carabineros, personal municipal o de seguridad que sabe qué hacer con él una vez que ya está reducido. O cuando, por ejemplo, una persona está siendo víctima del delito y está la legítima defensa para poder defenderse. Pero cuando la persona ya está reducida, o la persona ya no está, y lamentablemente ya el delito sucedió, ahí tienen que llamar a los niveles de emergencia, que puedan llegar, que puedan adoptar el procedimiento, que le puedan prestar la contención a la víctima también, pero evitar que puedan pasar a ser una victimaria de este nivel. O sea, estamos hablando que pasó en fracciones de minutos, desde ser víctima de un delito a ser victimario de un homicidio. No, y aquí cambia la vida no solamente para la persona que pierde la vida en medio de esta confusión, también para ella, porque imagínate, también cambia la vida para una persona que además va a ser acusada de homicidio, Claudio. Efectivamente, aquí la investigación va a ser por homicidio simple. O sea, aquí y hay que hacer varias aclaraciones. Aquí no hay legítima defensa, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? No hay legítima defensa porque aquí no hay necesidad racional del medio empleado de partida, no hay agresión ilegítima, no hay falta de provocación suficiente, es decir, no se cumple ninguno de los requisitos para que exista legítima defensa, y eso por favor despejémoslo a propósito de varios comentarios que he visto en redes sociales. Mira. Porque se atendió a victimizar a esta odontóloga respecto del delito que cometió. Yo creo que hay que ser súper preciso y súper riguroso. Aquí la justicia por mano propia no corresponde, más allá de la desconfianza que uno puede tener en el sistema, en el fondo la sensación de impotencia que uno también puede tener respecto de la resolución en un tribunal. Pero aquí la persona tiene que ser investigada por homicidio. Distinto es si es que a propósito de las características, las circunstancias del delito, hacen que ella pueda tener muchas atenuantes para esta investigación, y por lo menos, me parece, ella confesó y se denunció, primera cuestión, primera atenuante. Si no tiene antecedentes, otra atenuante. Aquí claramente estamos viendo, a propósito de lo que decía el doctor, arrebato, obcecación. Es decir, operó por estímulos tan fuertes, que cometió un delito por arrebato y obcecación. Entonces, ojo, ahí también se podría dar una atenuante. Claro, el tema es que uno no podría decir en este caso, no, es que es un peligro público, tiene que quedar tras las rejas, porque ella tuvo una sobrereacción, evidentemente, ante una situación que fue provocada por un delincuente.
Entonces, por eso también te pregunto por las medidas cautelares que ella debería tener. ¿Depende también de las penas que arriesga? ¿Por el nivel de delito? ¿Por la gravedad del delito? Efectivamente, la gravedad del delito es uno de los temas a propósito de la discusión de las necesidades de cautela, pero también es la pena probable. Y en la pena probable, cuando se hace ese análisis en la formalización, sí o sí se van a tener que considerar todas las posibles atenuantes que podrían ocurrir o podrían configurarse en este caso, que me parece, insisto, irreprochable conducta anterior, falta provocación suficiente, en el fondo, arrebato, la obcecación. Me parece que ella se confesó, pudiendo eludir la acción de la justicia, fue y se entregó. Y no solamente eso, ha colaborado con la investigación. Es decir, me parece que aquí la persona no debiera quedar en prisión preventiva, sino con una medida cautelar como un arresto domiciliario parcial. Mira, todos estos temas terribles, pero a nosotros también nos sirve para aprender, porque hemos visto muchas personas que intentan tomar la justicia por sus manos, porque si eventualmente ella hubiese atacado al delincuente, también estaría frente a un delito de homicidio. Entonces, no es que eso también pueda ser una atenuante. La gravedad del hecho ya es porque hubiese matado a una persona. ¿O no? Sí o sí va a haber un delito de homicidio, lo que puede configurarse de una forma distinta si hay una eximente de responsabilidad cuando hay una legítima defensa. Es decir, el delito siempre va a existir. Lo que puede ocurrir, hay una eximente de responsabilidad, es decir, no va a tener responsabilidad penal porque operó por legítima defensa, por su persona o sus derechos, que perfectamente podría ser, primera cuestión, o atenuantes de la responsabilidad que buscan disminuir la pena para ese delito. Claro. ¿Algo quiere aportar el doctor? Sí, que para entender cómo funciona nuestra mente tiene varios niveles de desarrollo. Tenemos la neocorteza, donde tenemos nuestro pensamiento intelectual, ¿no es cierto? Y también tenemos el sistema límbico que maneja las emociones y la amígdala. En el primer momento, la respuesta frente a la agresión, el robo, el ataque contra el vehículo va a funcionar este cerebro primitivo de las emociones, en fin. Instintivo. Instintivo. Y después responde en ella, egresado de odontología con un nivel profesional. Ahí funciona la neocorteza y ella reacciona y va y se presenta ante la policía, pero ahí es otra parte de su cerebro que ya está comandando. Porque en el fondo no es una acción racional, porque probablemente está tan nublada en ese objetivo que solamente actúa por esa reacción que te nubla del cerebro. Pero a ver, Priscila, una cuestión es el arrebato, obcecación y todas las atenuantes de responsabilidad que pueden existir. Pero dentro de la investigación que tiene que realizar la Fiscalía, no puede atenuarse, para usar la misma palabra, sobre los conocimientos que tenía ella. Ella es odontóloga, primera cuestión. Ella tenía conocimiento de cómo poder inferir heridas a una persona. Si es que lo quería reducir, etcétera. Ella tenía conocimientos que no cualquier persona tiene. Primera cuestión. Y segunda cuestión. ¿Era necesario la cantidad de puñaladas? Y que había un ensañamiento. Y tercera cuestión. Aquí estamos hablando, insisto, de una profesional que tiene conocimientos y ya me llama la atención, quizá era producto de su propio oficio, que ella anduviera con un arma blanca, salvo que sean producto de herramientas de su oficio. Perfectamente posible. Claro. Pero no, porque lo que se levanta información es que, de hecho, también lo dijo el abogado defensor, lo dice cuando la cautelar de prisión preventiva que se dio el día ayer, antes de ayer, que ella andaba armada porque había sido víctima anteriormente de distintos tipos de delitos. Entonces, cansada de ser víctima de los delitos es porque andaba con esa arma blanca. O sea, y la gente ha preguntado y ha hecho mucho el tema pero es que cómo, si fue en defensa propia. Entonces hay que dejar muy claro acá el tema, y Claudio lo explicó muy bien, de la legítima defensa. De que la legítima defensa no es durante todo el día o durante toda una temporalidad, no, es el tiempo. Exactamente, en el momento. Hay casos inclusive, siendo muy explicativo, en donde víctimas de delitos que, por ejemplo, han estado en su vehículo y viene un delincuente y al frente de ella la apunta con un arma. Y han salido rápidamente en el vehículo, ese delincuente saltó porque lo embistió y terminó el delincuente inclusive fallecido, y ahí ella tuvo una reacción inmediata porque la estaban apuntando de frente y sale raudamente. Pero ese es el momento. Pero no después, cuando pasan ya minutos y que después da otra vuelta y vuelve porque ya y lo va a buscar.
Es que, y ahí es la forma, pero ahí la parte investigativa tiene que demostrar todo eso a lujo de detalle. Titular, está en la cuarta, para dar crédito, por supuesto. Hizo petición. Odontóloga embarazada que asesinó a hombre por error apela a seguidilla de robos para explicar el crimen. No sirve eso, ¿no? No sirve. Bajo ninguna circunstancia. Eso ni siquiera se acerca mínimamente a una atenuante responsabilidad. Bajo ninguna circunstancia. Aquí justificar un delito, no, me parece que, insisto, el análisis que podemos hacer, aquí no hay justicia por mano propia en este hecho. Leamos lo que dijo la defensa. Dice, habla defensa. Por su parte, Arturo Vergara Gutiérrez, defensor penal público, señaló que mi representada no solo fue víctima de momentos previos a lo ocurrido, donde fue atacada con una piedra en su vehículo, la cual incluso le golpea su rostro y se le sustrae su celular. Ella ya venía de una seguidilla de robos. Varios de ellos son acreditables, ya que se hizo la denuncia, manifestó. Aquí estamos hablando, insisto, no puede haber eximente de responsabilidad porque no hay legítima defensa, por favor. Y en esto quiero ser súper claro. La legítima defensa es cuando yo se produce inmediato al hecho, primera cuestión, y la ley exige requisitos. Tiene que haber una agresión ilegítima en contra del, en este caso, victimaria. Segundo, tiene que haber falta de provocación suficiente de parte de la victimaria y necesidad racional, ojo con esto, necesidad racional del medio empleado para provocar la agresión. Aquí estamos hablando, de acuerdo a las circunstancias que todos conocemos, a todos los antecedentes, es que no había una necesidad racional para generar este tipo de daño en esa persona. Si ella tenía conocimientos especializados, podría haber generado algún tipo de otra herida para reducirlo. Dice, no, es que ella era mujer, embarazada, etc. Bajo ninguna circunstancia. Ya, mira, dice, además indicó que existe un informe médico que da cuenta de un estado de embarazo de 10 semanas. Como defensa, señalamos que existen diversos organismos internacionales que indican que deben preferirse medidas cautelares diversas a la prisión preventiva en estos casos. Sin embargo, esto no fue acogido por el tribunal. Por la gravedad del hecho. En mi opinión, me parece que podían concurrir varias circunstancias atenuantes para que ella pudiera haber quedado con arresto domiciliario, e incluso total. ¿Qué ha tenido en consideración el tribunal? Las características de comisión del delito. Claro. Y en esto me parece que la profesión u oficio de la imputada no da lo mismo, la cantidad de puñaladas tampoco da lo mismo, y de que ella haya andado armada tampoco da lo mismo. O sea, para decirlo para efectos prácticos, Claudio, el tribunal dice, o sea, no sé, pues si le doy arresto domiciliario nocturno, por ejemplo, pero va al supermercado y resulta que de repente se atraviesa con otro caballero, puede terminar quizá en qué cosa, digamos. O sea, en el fondo consideró que era un peligro para la seguridad de la sociedad. Tú lo estás diciendo mejor que yo, efectivamente. Es eso. Las circunstancias de comisión del delito aquí importan mucho. Y claramente sus características, su oficio, su profesión también importa. Que esté embarazada 10 semanas puede importar, ok. Pero insisto, aquí estamos hablando de una persona que estaba preparada y de que ella haya sido víctima de otros delitos, etcétera, que sean acreditables, ya, eso puede ir a configurar un atenuante de arrebato, obcecación. Pero por favor, es que hay un tema de proporcionalidad. Pero además aquí aprendemos otra cosa, porque resulta que, claro, y a muchas personas les ha pasado que han sido en otras oportunidades víctimas de delitos, pero estar armado... O sea, esa victimización no justifica que una persona esté armada, porque si sale con un arma está dispuesta a usarla. Eso es. Toda persona que anda con un arma blanca o de fuego o lo que sea, o con un bat de béisbol en el auto, es porque está dispuesto a usarla. Y eso, sí, me imagino yo que un tribunal considera, bueno, la persona, digamos, no está bien, digamos. O sea, es un riesgo. Digamos, una persona que anda armada, con lo que sea, es un riesgo. Les quiero poner otro ejemplo a propósito, y aquí estamos hablando de personas cuando se habla del Día de la Furia o control de la ira. Claro. No necesariamente se tiene que andar con un cuchillo para que en la falta de control de la ira uno pueda cometer un gravísimo error. El vehículo en el cual usted conduce también se puede transformar en un arma. ¿Cuántas veces hemos visto en noticias en que yo pesco el auto con furia
y lo arrojo en contra de personas. Hemos visto a personas matar con el auto a otro. Entonces, no es necesario andar con un cuchillo para que uno pueda cometer un error como ese tipo. Claro, pero circunstancialmente el auto, claro, también puede ser un arma, pero estar con un arma, es decir, conscientemente. Así es. Yo agarro un arma blanca o de fuego o un bat de béisbol y lo pongo en el auto ante cualquier eventualidad, es decir, yo estoy disponible para enfrentarme y hacer daño. No va a ser solo para intimidar. La palabra es que tú has utilizado una muy buena palabra. Yo estoy disponible, yo estoy dispuesto a que en una situación como esta yo puedo generar un daño. Es decir, lo que ha estimado el tribunal me parece que la persona estaba eventualmente preparada para este tipo ¿Y sabes qué pasa, Claudio? Que en el fondo también con esa disposición de portar un arma es muy fácil caer, como en este caso, cruzar la línea y cometer un delito. Porque en el fondo también además comete un delito y uno de los delitos más graves que es quitarle la vida a otra persona. Porque yo insisto, independientemente de que haya sido, a lo mejor si hubiese sido el delincuente, igual hoy día ella estaría juzgada por homicidio. Totalmente. Es que en este péndulo que hablamos es de victimizar a la imputada o de criminalizarla en exceso. Sí, se da esa discusión. Se genera esa discusión y empezamos a andar en ese péndulo en que yo veía ayer en redes sociales, no, pero ¿cómo se le va a castigar a odontóloga? Recién está partiendo su vida. Es solo un error. Es que no es solo un error, es quitarle la vida a una persona. Ojo, y aquí las características del delito pareciera que hubo algo de ensañamiento. Es bien extraño, porque y tú cuando dices no es inocuo el hecho de que ella sea odontóloga, o sea, ella conoce la anatomía humana, sabe perfectamente dónde se hace daño y dónde no se hace daño. No fue una puñalada en el muslo. No fue una puñalada en el muslo. No quiero ser gráfico, pero no fue una puñalada en el muslo. Y no fue una. Claro. Ojo, no fue una. Mira, saquemos lecciones de este caso.